Oh Dios de gloria, Señor. Gloria a Dios. Bueno, Amén. la palabra de Dios dice que en el libro de Tito que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Eso incluye Amén. a hombres de distintas clases sociales, de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Personas que han conocido a Dios, personas que han conocido a Dios y han repalado y han vuelto. En fin, la puerta del Evangelio está abierta mientras hay vida. En esta noche tenemos al hermano César Iván Mosquera. Nació en la ciudad de Cali, Colombia, lleva 3 años de casado, no tiene hijos. El ministerio que Dios le ha dado es servir, el servicio. Para eso fuimos llamados. Nuestro hermano dice, doy mucha ayuda a los necesitados, soy una voz de aliento para ellos. Y también en la biografía del hermano César dice que desde niño iba a la iglesia, a los cultos. Ya cuando creció, tenía 17 años, fue bautizado. A los 29 años sufrió una crisis económica. Me sentí rechazado de todo el mundo, hasta de mis padres. Y esto me llevó al lugar hasta donde usted me conoció, que fue en la prisión. Y allí fue donde pude reconocer mis errores, pues el error más grande que cometí fue alejarme de Dios. Y estando en la prisión, aquí en los Estados Unidos, lo que hice fue pegarme de la mano de Dios y desde entonces hasta hoy camino con mi Jesús. Gloria a Dios. Bienvenido, hermano César. Amén, mi brother, mi hermano Germán. Amén. Gracias por el tiempo. ¿A qué edad tuviste conciencia de lo que estabas haciendo era bueno o malo? Hermano, yo creo que yo empecé a tener conciencia de lo bueno y de lo malo, pues creo cuando tenía más o menos entre unos 8 o 9 años que empecé a asistir a las clases bíblicas. Amén. Claro. Sí, a esa edad la mayoría dice que, aún me incluyo yo, que comenzamos a tener conciencia de qué es bueno, qué es malo. ¿Puedes decir con exactitud cuál fue la causa o el motivo que te llevó a estar preso? Sí, mi hermano, pues primeramente, como dije yo, pues el haberme alejado de las manos de Dios, eso fue, pues cuando uno se desliga de la mano de Dios, pues uno queda a la deriva, queda como un barco a la deriva sin timón. Entonces, Sí. eso fue lo que me pasó y pues como estaba cruzando o atravesando un momento bastante difícil, pues tuve oportunidad pues de incursionar o de meterme en esta clase de negocios. Entonces, allí fue cuando pues me intervine en lo que no debía haber hecho. Y allí fue cuando pues caí en la prisión. Sí, sí, es importante que los que escuchan este video sepan que en la década del 80, del 90, el tráfico de droga era Sí, en esa época se movía por doquier correcto. el narcotráfico y de una o de otra manera siempre estaba vinculado por algún lado. Por algún lado estaba vinculado a uno, sea por un familiar, por un amigo muy cercano. Y entonces, eso Sí, también fue una de las causas que pues me ayudó a caer en esto. correcto. Sí, yo vivía en Nueva York en ese tiempo y, y aún una vez me dijeron de acompañar a una persona para llevar un camión a Long Island. Ya yo era cristiano y todo, pero no sé si me lo dijeron de broma o el negocio era serio. Sí, eso era una cosa impresionante. El, la bonanza de los carteles llevó a mucha, y yo precisamente conocía a mucha gente colombiana que tenían una vida, eran profesionales, eran abogados, médicos, pero la crisis o a veces la codicia llevó a la cárcel. Pero gracias a Dios que aunque fuiste a la cárcel, no fuiste a otro lugar que a veces es la muerte. El traficar con eso puede llevar a la muerte.
Bien. Sí, claro. ¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que oíste hablar de Dios? ¿Qué edad tenías aproximadamente? Cuando yo oí por primera vez hablar de Dios, sí, tenía por ahí unos 7, 8 años y allí fue cuando empecé a ir a las clases bíblicas. Pues mis padres no eran cristianos en aquel entonces, pero pues a mí Ok. me empezó a gustar y yo iba, incluso con mis hermanitos, íbamos a las clases bíblicas. Amén. ¿Y tus hermanitas también? Sí, mis hermanitas, sí, porque pues en mi casa en ese entonces éramos dos varones y allí para allá eran las mujeres y todos íbamos a, Sí, a los a la cultos, iglesia. y a la iglesia, a Sí, las clases bíblicas. sí, tuve la oportunidad de conocer a dos de tus hermanas que asistían a Dover. Sí, Bien, ¿crees tú que la pena que pagaste durante tus años confinado en la prisión fue justa? pues yo creo que, pues si lo miramos pues desde un punto de vista humano, pues uno creería que no, pero mirándolo pues ya en el conocimiento de Dios y de su palabra, pues Dios tuvo misericordia de que me dieran algo poquito, ¿no? Porque, ¿cómo le digo? Debió haber sido pues algo más extenso, un poco de más años, pero Dios tuvo misericordia y el tiempo fue muy corto. Amén, amén, qué bueno. ¿Tú piensas que el haber estado preso corrigió tu forma de vida o la empeoró? No, me corrigió ostensiblemente. Primeramente porque empecé nuevamente a buscar de Dios y estuve allí pegado de su mano, porque fuera de Él, pues no pasa nada. Con Él lo tenemos todo. Amén, así es. Bueno, entonces, tú te convertiste a los 17 años. ¿Cómo fue esa conversión? Lo que Dios hizo para salvarte. Pues lo que Dios hizo, pues tocó mi corazón y yo empecé a entender su palabra y fue allí cuando yo reconocí y empecé a caminar con el Señor. Hasta que llegó la crisis Sí, económica. hasta que llegó el momento de la crisis y que fue algo muy duro para mí, pero pues como le reitero, no debía haberme alejado de la mano de Dios porque hay momentos que pasan unos difíciles, pero con Él superamos todo. Claro, claro que sí. ¿Puedes compartir una experiencia dolorosa o difícil que experimentaste estando preso y otra experiencia que te dejó una lección de vida? Pues la experiencia más dolorosa que tuve yo fue cuando, estando allá, los paramilitares asesinan a uno de mis hermanitos menores. Y eso fue algo muy duro para mí. Oh, Y sí, eso fue lo más doloroso para mí porque no, pues no pude haber estado allí con él en ese momento. wow. Y otra experiencia buena, por decirlo así. Y la otra experiencia buena, eh, pues que Dios me preservó estando allá, porque a lo mejor si de pronto no hubiese estado, no hubiese caído allá, a lo mejor no hubiera reconocido mis errores, pero el haber estado allá, pues fue un aliciente grande para mí y que pude también compartir con muchos hermanos y conocer a muchos de mis hermanos allá. Entre ellos está mi hermano Eugenio, mi hermano René, pues los conocí a ustedes, al hermano Néstor Hugo, aunque sí había tenido la oportunidad de verlo antes, pero allí fue donde hubo como un lazo de amistad sincero con mis hermanos. Amén, amén. Bueno, sí, gracias a Dios que
¿verdad? El amor de Dios te alcanzó. A veces Dios permite que sucedan cosas difíciles porque, como alguien dice, lo que uno no aprende con revelación, lo aprende con tribulación. De Sí, todas claro. maneras, vemos el amor y la gracia de Dios hacia ti porque a otros no, la historia ha sido distinta. Sí, Pero gracias a Dios por eso. Eh, Entendemos que los familiares de los presos sufren cuando tienen un ser querido en la cárcel. ¿Qué le dirías a esas personas que sufren por ese motivo, que están sufriendo por ese motivo? pues, ¿qué le diría? Lo que yo les diría es buscar de Dios, porque con Dios eh, se puede soportar pues, esos momentos difíciles, ¿cierto? Amén. Con la ayuda de Él podemos soportar esos momentos difíciles y también les ayuda a los que están afuera, a los que están, pues, porque muchas veces cuando uno está cautivo, se siente más cautivo el que está afuera que uno que está allá adentro, porque de todas maneras uno allá uno tiene todo, Ujú. ya uno lo tiene todo allá, no, uno no pasa, pues, como se dice, necesidades, pero los que están afuera sí pasan necesidades. Entonces, lo más entendible para mí es que cuando se pegan de la mano de Dios, buscan a Dios, Dios ayuda a alivianar las cargas, a soportar esos momentos difíciles. Amén. Amén, hermano César. Sí, definitivamente agarrarse a la mano de Dios es, es la salida más segura, porque hay esperanza para el que está adentro y esperanza también para los que están afuera. Eh, Bien. Bueno, muchas gracias, mi hermano César. No sé si quisieras compartir otras palabras antes de despedir. Pues bueno, hermano, yo lo que yo puedo es decir es que pues estoy altamente agradecido con Dios porque allí tuve la oportunidad de pues de hablarle a muchas personas, de conocer, como le dije anteriormente, a mis hermanos. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de conocer a Eugenio, a mi pastor Eugenio, desde el comienzo, desde FDC en Miami. Oh, amén. Y yo le empecé a mirar a él, que tenía que 8 días de estar allí y ya él empezó a enseñar la palabra de Dios porque yo sé que Dios hizo una obra grande en él. Y yo sí decía, Eugenio, cuando salga, Eugenio va a ser un pastor, Amén. ¿ya? Y se cumplió. Se cumplió y está sirviendo a Dios ahora en la Sí, Fundación de Obra Social. ok, al igual que el hermano René José también, ya lo conocí, fue ya en Fort Dix y, y compartíamos mucho. Y yo miraba también que Dios tenía algo preparado para él, ¿ya? Y Amén. allá pues nuevamente volví a ver al hermano Eugenio al frente de la congregación enseñando, porque siempre Dios, o sea, Dios lo dotó de esa sabiduría para enseñar y siempre fue enseñando a los que iban llegando y fue algo maravilloso que vivimos allá. Bien, bien interesante. No sabía que se habían conocido en la prisión de Miami y luego en Fort Dix. Qué bueno. Sí, sí, estuvimos en FDC Miami y luego en Fort Dix, New Jersey. Amén. Bueno, hermano César, nos alegramos que estés perseverando y colaborando en la iglesia y mantente en ese don que Dios te ha dado del servicio, porque para eso fuimos salvos para servir. Amén, amén, Bueno, bendiciones y la paz de Cristo contigo y tu esposa. amén, hermano Germán. Muchos saludos a su esposa y demás hermanos. Amén. Gracias, hermano César. Ok. Bueno, ahora sí quedamos bien.